A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo es posible que un vídeo grabado al otro lado del mundo aparezca en nuestra pantalla en un abrir y cerrar de ojos? No, no es magia, para nada. Es una proeza de ingeniería alucinante. Y hoy precisamente vamos a meternos de lleno en ese mundo, vamos a desmontar las redes informáticas, desde esos cables gigantes que cruzan los océanos hasta esa conexión casi invisible entre el móvil y los auriculares. Vamos a ello. Siempre hablamos de la nube, ¿verdad? Como si Internet fuera algo etéreo, algo que flota por ahí. Pues nada más lejos de la realidad. La verdad es que es algo muy, muy físico y, sinceramente, es para alucinar. Lo que estamos viendo son las verdaderas arterias de nuestro mundo digital. Son miles y miles de kilómetros de cables de fibra óptica. Hay en el lecho marino, y es aquí, justo aquí, donde empieza todo. A una escala, a escala planetaria. Vale, para entender esta red gigantesca, lo mejor es organizarla por tamaño, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer un viaje. Empezaremos a hacer zoom, como si fuéramos un satélite, desde esta vista global del planeta, hasta llegar a la ubicación en la que nos encontramos. Y empezamos por lo más grande de todo, la red de área extensa, o WAN, como se la conoce. Hablamos de redes que conectan, países y continentes enteros. Para que nos hagamos una idea, utilizan infraestructuras brutales, como la fibra óptica de la que hablábamos o los satélites. De hecho, el propio Internet, en su totalidad, es el mejor ejemplo que podemos poner de una WAN. Si hacemos un poco más de zoom, bajamos un escalón y nos encontramos con la red de área metropolitana, la MAN. Esto es básicamente el pegamento que une diferentes redes más pequeñas dentro de una misma ciudad. Por ejemplo, las distintas oficinas de una empresa repartidas por la ciudad o todos los edificios de un campus universitario. Eso es una MAN. Y ahora sí, llegamos a algo que nos suena a todos, ¿verdad? La red de área local, la famosa LAN. Esta es la red por excelencia, la más común. Es la que tenemos en casa, la de la oficina, la del cole. Su función es conectar los cacharros que tenemos en un espacio reducido, como, un edificio. Y el último toque de zoom nos lleva a lo más cercano, a la escala personal, la WPAN, o Red Inalámbrica de Área Personal. Aquí ya hablamos de conectar dispositivos que están a poquísimos metros. El ejemplo más claro es el Bluetooth. Cuando conectamos el móvil a los auriculares o al coche, eso es una WPAN. Es la red de nuestra pequeña burbuja personal. Vale, perfecto. Ya tenemos el dónde, ¿no? La escala. Pero claro, ahora viene la siguiente pregunta. Una vez que los aparatos están en el mismo sitio, ¿cómo se conectan entre ellos? O sea, ¿cómo se organizan? ¿Qué forma tienen? Pues esa forma tiene un nombre, se llama topología. La topología de una red es, para que nos entendamos, como el mapa o el plano de la red. Nos dice cómo están colocados los dispositivos y de qué manera se enchufan unos a otros. Y como se puede ver, hay unos cuantos diseños distintos. Vamos a comparar dos que son clave. Por un lado, la de bus, que es más antigua. Aquí todos los dispositivos estaban conectados a un único cable central, como si estuvieran todos en la misma conversación a gritos. Y por otro lado, la topología en estrella. Esta es la moderna, la que seguramente tenemos casi todos en casa, donde cada aparato se conecta a un punto central, que suele ser el router. Y aquí está la gran diferencia, el quid de la cuestión, la fiabilidad. En la de bus, si se rompía ese cable principal, se caía todo. Toda la red a la vez. Un desastre. En cambio, en la de estrella, si falla el cable de un ordenador, pues solo se desconecta ese ordenador. El resto sigue a lo suyo, tan tranquilos. La única forma de que todo se caiga es que falle el aparato del centro, el router. Y luego está la topología de malla. Esta es otra historia. Aquí, cada aparato, cada nodo, puede estar conectado directamente con varios otros. ¿Qué significa esto? Pues que se crean un montón de caminos posibles para los datos. Esto la hace súper fiable. Si un camino se corta, pues los datos cogen y se van por otro, sin problema. Claro, es mucho más compleja y cara, por eso se utiliza en sitios críticos donde un fallo sencillamente no es una opción. Muy bien, ya tenemos la escala, es decir, el tamaño, y la forma, la topología. Pero aquí falta algo, ¿no? Falta una pieza clave en este puzzle. ¿Cómo va la información de un sitio a otro? O sea, ¿cómo sabe un email que tiene que llegar a un buzón concreto y no al de al lado? ¿Qué regla sigue todo esto? Pues la respuesta a eso son los protocolos. Un protocolo no es más que un conjunto de reglas. Es como el idioma que hablan los ordenadores entre sí. Y no solo el idioma, también las normas de cortesía, por así decirlo. Son unas reglas fijas que garantizan que dos máquinas, da igual cuáles sean, se puedan entender a la perfección. Y aquí entra en juego un concepto que es fundamental entender, el encapsulamiento. Suena complicado, pero la idea es muy sencilla.
Es, literalmente, el proceso de empaquetar los datos para que viajen seguros. La mejor analogía es la de enviar una carta. Escribes la carta, esos son los datos, la metes en un sobre con la dirección y luego quizás metes ese sobre en una caja para el envío. Pues esto es lo mismo, pero en digital. Vamos a verlo paso a paso. Todo empieza en la capa de aplicación. Ahí se generan los datos, por ejemplo, el texto de un correo que acabamos de escribir. Luego, en la capa de transporte, a esos datos se les pone una cabecera, para controlar la conversación, y se convierte en un segmento. Es como si le pusiéramos el número de página a la carta. Bajamos a la capa de Internet. Aquí se le añade la dirección IP de dónde sale y a dónde va. Ahora es un paquete, es nuestra dirección postal. Y ya, por último, en la capa de acceso a red se prepara todo para el viaje físico, y se convierte en una trama, lista para salir. Claro, todo este lío de capas y paquetes no es algo que se haga al tuntún. Está todo perfectamente organizado en unos modelos teóricos. Y los dos que hay que conocer, los dos más importantes, son el modelo OSI y el modelo TCP/IP. A ver, el modelo OSI es como el manual de instrucciones súper detallado. Tiene 7 capas, es muy teórico y va genial para estudiar y entender cómo debería funcionar todo. Pero en el mundo real, el que manda es el modelo TCP/IP. Es más práctico, más sencillo, con 4 capas y es el idioma al que habla Internet de verdad. Todo, absolutamente todo lo que se hace online funciona sobre este modelo. Bien, ya hemos visto el tamaño, la forma y hasta las reglas del juego. Volvamos a la parte más tangible, a lo físico. Al final del todo, ¿cómo viajan esos datos? Pues en el fondo solo hay dos maneras, o por un cable, algo que podemos tocar, o por el aire, a través de ondas que no vemos. Si hablamos de cables, hay un rey absoluto, y ese es Ethernet. Es el estándar que nos dice cómo tienen que viajar los datos por un medio físico, ya sea el típico cable de red azul que todos hemos visto alguna vez, o los cables de fibra óptica, que son una pasada. Pero a ver, en un mundo donde todo parece ser inalámbrico, ¿por qué seguimos usando cables? La respuesta es muy sencilla, por el rendimiento. Si lo que se busca es la máxima velocidad, la mínima latencia para jugar online, ver una peli en 4K sin que se pare, o mover archivos enormes, el cable sigue sin tener rival. La estabilidad que da es imbatible. La pega, pues claro, que nos ata a la pared. Y en la otra esquina del ring tenemos al campeón de la comodidad, el Wi-Fi. Este es el estándar para las redes sin cables, las inalámbricas. En vez de un cable físico, usa ondas de radio para que los datos vayan y vengan. Es básicamente lo que nos permite tener esa libertad de conectar el portátil, el móvil o lo que sea desde el sofá. La ventaja del Wi-Fi es obvia, ¿no? Es la libertad, la comodidad de conectar cualquier cosa sin buscar un enchufe de red. Pero claro, esa libertad tiene su precio. La señal se debilita con las paredes, a veces hasta el microondas puede darle problemas. Y ojo, la seguridad es un tema importante. Una red Wi-Fi que no está bien protegida puede ser un problema serio. Y con todo esto, volvemos al principio de todo. Después de haber visto todas estas piezas por separado, ahora podemos entender mucho mejor esa idea. Internet no tiene una forma sencilla. No es una estrella, no es una malla. Es un monstruo, un híbrido que mezcla un poco de todo para conseguir ser lo que es. Una red increíblemente resistente que puede crecer sin parar y que funciona en todo el planeta. O sea que, al final, todo se reduce a capas, ¿no? Capas físicas de cables submarinos, capas lógicas con reglas y protocolos, todo apilado, una cosa encima de la otra, para crear esto que llamamos Internet. Y la pregunta que nos queda flotando, la gran pregunta es, sobre esta estructura tan alucinante que ya hemos montado, ¿cuál será la siguiente capa que vamos a construir?